Bienvenidos en Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Hoy nos acompaña el doctor Félix Muñoz con un tema interesante en el primer programa del año 2019. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también al doctor Félix Muñoz. Doctor, bienvenido. Y bueno, pues empezamos el año con una temática diferente a lo que hemos estado tratando durante el año pasado. Y vamos a hablar sobre un tema, creo yo, fundamental, importante para el pueblo cristiano. Y es el hecho de cómo identificar al hombre de Dios. Correcto. Cómo saber que una persona es un hombre de Dios y qué características debe tener un hombre de Dios. Ahora, con tanta confusión que hay, ahora hemos aprendido un vocabulario. Hemos aprendido de alguna manera a comportarnos religiosamente, pero ¿qué dice la Biblia? Exacto. Adelante, doctor Félix. Muchas gracias, doctor Parada, por este momento. Como dijo bien, bienvenidos al primer programa de este año, ¿no? Y vamos a dar un curso apologético diferente a este programa. El término hombre de Dios ha sido muy mal formado y mal interpretado a su vez. Al grado de que si hay ignorancia de las doctrinas bíblicas, se le llama hombre de Dios a cualquier persona que habla de Cristo. Y no necesariamente porque una persona predique bien o tenga buena oratoria o una lingüística elevada o un buen juego de palabras, significa que es un hombre de Dios. Hay sin número de características bíblicamente hablando que Dios nos dejó a nosotros para saber distinguir cómo debe ser un hombre de Dios. Así como también hemos hablado en otras ocasiones cómo es un falso. Pero también la Biblia nos dice cómo es un verdadero. Porque de qué vale la pena saber el falso y no reconocer el verdadero. Exactamente. Debemos de reconocer ambos, tanto el falso maestro como el verdadero. Y me gustaría tocar y profundizar un poco al respecto de qué dice la Escritura acerca de el hombre de Dios, cómo conocer al hombre de Dios, claro. Verdaderamente. Y vamos a analizar en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versos del 11 al 14. Dice así la santa palabra del Señor: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. ¿No? Interesantísimo. Ahora, el apóstol Pablo, como bien sabemos, había dejado a Timoteo. Timoteo estaba en una región gentil. El contexto en el cual se encontraba era uno muy difícil, además de que el agua estaba contaminada, había mucho tráfico político, tránsito político, habían choques políticos sociales y políticos religiosos. Rondaban falsos maestros. Maestros que se estaban involucrando con la iglesia de Cristo, haciéndose pasar como que venían de Dios, pero estaban socavando a la iglesia. ¿Y qué sucede? Aquí Pablo, en el mismo contexto inmediato, le habla a Timoteo cómo son los falsos maestros. Ok, perfecto. Y para después entrar cómo debe ser el verdadero hombre de Dios. Y pone todo, por así decirlo, en una balanza, para que aquello, como había de costumbre en esos tiempos, se hacían comparaciones, para que en la balanza, aquello que tuviese más peso en base a su pureza, la persona en su juicio racional, inteligente, pues se inclinara a lo correcto y rechazara lo incorrecto. Claro. Entonces, por eso Pablo aquí pone ambas cosas, para traer ese contraste, es la palabra correcta. Y aquí comienza diciendo, en el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. La palabra hombre de Dios, como dije, ha sido muy mal interpretada. Hombre de Dios era un término antiguo que se utilizaba para referirse a los profetas, a los portavoces de Dios, a los jueces y a los reyes y magistrados que Dios había establecido para
manejar un orden, una administración. Para que estén bajo la teocracia de Dios. Exactamente. No bajo una democracia, bajo una teocracia, como bien usted afirmó. Sí, que ellos sean vicerregentes, ¿no? Exactamente. Lo mismo que Dios pretendía con Adán en el huerto. Exactamente. Que es el creador y el hombre al mando, ¿verdad? Entonces Exacto. un vicerregente. Y eso es importante porque, doctor, nos da la pauta para pensar en la importancia de que quienes estamos dirigiendo una iglesia, quienes pretendemos un liderazgo, entendamos cuáles son las características de un hombre de Dios. Porque habla de ser siervo. Exacto, no de ser el tirano, el que manda, el que establece la orden, no, es el que sigue una orden divina. Primero, y también nos ayuda a reflexionar esta temática que usted nos trae respecto a eliminar un liderazgo faraónico. Es correcto. Un liderazgo donde yo soy el jefe, el principal, el rey, el profeta. Pónganme alfombra roja, arrodíllense, tírense porque voy a pisar. Exacto. Entonces es importante la temática porque ¿qué es entonces un hombre de Dios? Exacto. Porque ahora un hombre de Dios tiene jet privados, tiene carros muy caros, joyas, mansiones, y entonces es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Y el que no tiene, entonces no es un hombre de Dios. Bueno, buen punto. No necesariamente. Y qué bueno que toca eso, porque eso es lo que lleva a lo que sigue. Porque Pablo le da a entender a Timoteo, hombre de Dios. Ahora, esto nos debe enseñar a nosotros, como pastores que somos, sabemos claramente que una de las funciones más difíciles es saber reconocer el liderazgo de una persona para delegar en él, en la congregación. Pero que es un líder sano, un líder adecuado como mandan las Escrituras. Es una de las cosas más difíciles que el pastor tiene a su cargo. Pues entonces, para saber reconocer si la persona es adecuada y que el nombre o el término de hombre de Dios le cae, hay que ver unas características que Pablo habla. Ahora, ¿cuáles son? El hombre de Dios se conoce por aquello a lo cual huye. Por eso Pablo dice, huye de estas cosas. Pero, qué interesante, ¿de qué cosas? Muy buen punto. ¿De qué cosas el hombre de Dios tiene que huir? Sencillo, de lo que dice el contexto inmediato, del amor al dinero. Porque Huye. En el capítulo 6 mismo, de los versículos 3 en adelante, habla precisamente de Exacto. Ahí mismito, en ese mismo capítulo, en el contexto inmediato, habla acerca de el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es el problema, está diciendo que el amor al dinero es el problema. Es importante entonces aclarar en la mente de los creyentes que no estamos diciendo que una persona no debe aspirar a prosperar. Ah, no, claro que no. Lo que estamos diciendo, de acuerdo al contexto bíblico inmediato que ya está mencionando el doctor Félix Muñoz, es que no debemos de amar no solamente el dinero, las cosas materiales. Exacto, sí, porque todo va encajado ahí. Sí, porque en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo ya habla y sugiere de cómo debe ser un hombre de Dios. Exactamente. Y entonces una de las cosas que dice es que no debe de amar el dinero. Exactamente. Que debe de renunciar a las posesiones materiales en la tierra y poner en primer lugar al Señor. Que la motivación de su ministerio no esté basado en el dinero. Buen punto, doctor, porque si nos ponemos a observar, una persona que ama las cosas materiales y es su finalidad en la tierra, está dando a entender que después de aquí no hay nada. Está haciendo su morada absoluta y eterna este ámbito terrenal. Por consecuente, está dando a entender que lo celestial no sirve. Efectivamente. Y dejamos a un lado la enseñanza de Cristo. Ahí. Buscar primeramente el reino de Dios y su Buen justicia, punto. Que habla precisamente de renunciar a las posesiones. La lección del joven rico que le dijo, bueno, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes, sígueme. Lo que le dijo a los apóstoles, déjenlo todo y síganme. Pablo, yo puedo hacer uso de mi apostolado y no lo hago, trabajo. Efectivamente, sí, porque él decía, teniendo el beneficio, hemos renunciado voluntariamente al beneficio de obtener cosas. ¿Y cuál es mi galardón? Predicando yo el evangelio gratuitamente. Gratuitamente. Muy interesante, muy importante. Gratuitamente. Aquí Pablo es enfático cuando especifica de qué cosas hay que huir. Ahora, hay tres cosas claras que las Escrituras dicen
Huye. Claramente que hay que entender que de todo pecado hay que correr. Hay que salir corriendo de toda tentación. Pero hay tres en específico. Una, huir de la idolatría, huir de la fornicación. Y en este contexto, huir del amor al dinero. Corre. Ahora, la palabra huir en el contexto original griego significa ser prófugo. Que no te No, exacto, no es como que corre y mira de lejos y mantente nuevamente en tu posición. No, es mantenerse constantemente corriendo, así como un prófugo de la justicia huye constantemente de la justicia. Es como la idea de sacar a Lot y a su familia corriendo, que huyeran, que salieran. Corre. Sí, No mires hacia atrás, sigue. no mire hacia atrás, era el punto, no mirar hacia atrás y vemos las consecuencias de mirar hacia atrás. Exactamente. Aquí cuando Pablo le dice huye, es mantente siendo un prófugo, así como son aquellos que huyen de la justicia. Y por eso le dice huye de estas cosas. ¿Pero de qué cosas? Del amor al dinero, de amar las posesiones materiales. Pues un hombre de Dios se conoce porque huye de ello. Se rechaza por completo. Ahora, cabe aclarar que esto demuestra un temor reverente. Claro. ¿Por qué? El temor, hay que aclarar que es amar lo que Dios ama, repudiar lo que repudia. Y si yo amo lo que Dios ama, voy a amar los mandamientos divinos que me llevan a mí a una negación a lo terrenal, como usted bien mencionó hace rato. No estamos dando a entender, y cabe aclararlo también, que no es que no trabajemos, y esto no nos lleva a la holganza. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que nos está llevando a nosotros es que sí, debemos trabajar para adquirir nuestras posesiones, sí. Debemos trabajar para ser responsables de la administración de nuestras posesiones terrenales, sí. Pero que ese no es el fin. Y ese es el punto importante, porque el estar en un ministerio o el ocupar un lugar honorable, ya sea que sea un pastor, un evangelista, bueno, cualquier ministerio dentro de la iglesia que no te da ninguna posición, por cierto, porque es una posición de servicio, solamente cualquiera ministerio que tú hagas, es importante aclarar que las motivaciones son importantes. Sí, muy importantes. Las motivaciones, y aquí cabe aclarar lo que ya el doctor Félix Muñoz dice, que no tenga sus ojos, el corazón puesto en los bienes materiales. En los bienes materiales. Y si usted está pensando de alguna manera servir en un ministerio, debe de saber lo siguiente: tiene que prestar un servicio gratuito, tiene que ser con el fin de agradar al Señor y prestar un servicio sin beneficio. Exacto. El problema es que el ministerio para muchos se ha convertido en un negocio. Y es efectivamente lo que nos está advirtiendo Pedro, lo que nos está advirtiendo Pablo y lo que nos advirtió Jesucristo. Amén. Que no hagamos comercio con el evangelio. Exactamente, y eso es un error grave. Entonces, esto es un indicativo que nos lleva a nosotros a comprender cómo verdaderamente es un hombre de Dios. Entonces, si aquel que dice ser un hombre de Dios, o aquel que una congregación o un grupo de personas lo catalogan como un hombre de Dios, y su temática central es la economía, cuidado. Ahí está el Cuidado, eso es una alarma. Es una alarma, una alerta roja para que la persona esté atenta a que la enseñanza de esa persona es antibíblica y anticristocéntrica. Ese es un buen punto, importantísimo, algo que se ha descuidado bastante, de analizar que un hombre de Dios, que es el tema que estamos desarrollando, no tenga amor por el dinero. Esa inclinación aberrante. No, y a veces también cabe aclarar, doctor, que no necesariamente hay gente que ame el dinero, pero ama las cosas materiales, que es un derivado. Exacto, viene siendo igual. Que viene siendo lo mismo, ¿no? Dice, no, yo no pido dinero, pero le pide cosas. Le pide el anillo, le pide el carro, le pide la casa, le pide todo, es lo mismo. O sea, no necesariamente el intercambio tiene que ser económico. Exacto. Incluso, mira, me atrevo a decir algo. Una ocasión escuché una pareja decir, es que yo doy tanto de diezmo, pero verdaderamente no era un diezmo, estaba dando el cheque entero, porque estaba esperando recibir algo a cambio de Dios.
Si estás dándole a Dios esperando recibir a cambio, estás amando el dinero. Sí, claro, porque, exacto. Eso Estás es un amando el punto. dinero. Si estás predicando solamente de bienes materiales, estás amando el dinero. Si estás enseñando que fuimos creados para ser exitosos y a ser prósperos económicamente, estás amando el dinero verdaderamente. Nosotros no nacimos para ser prósperos ni para ser exitosos en esta vida. Nacimos para adorar, servir, amar y glorificar a Dios con una vida rendida a la soberanía de Él, en base a las mismas escrituras. Que sea Cristo la expresión viva en nosotros. Para eso es que nacimos y para eso es que somos iglesia. No somos iglesia para tener posesiones materiales y como cree el monarquismo ético y el dominionismo, que viene siendo igual. Nacimos para establecer el reino ahora. La iglesia no nació para establecer el reino. No. El reino lo va a establecer Cristo en su venida. No, y cuando habla de establecer el reino se refiere a Cristo en el corazón de la Exacto, gente, ¿no? ahí dio el punto. Y aquí el que ama el dinero y las posesiones materiales va en contra, porque Cristo no amó lo material, porque Él sabía que su morada permanente y eterna es celestial, no es terrenal. Exactamente, y esa es nuestra enseñanza. Esa es la enseñanza. Ahora, se conoce el hombre de Dios por aquello a lo cual huye como un prófugo, amor al dinero. Claro. Pero aquí viene un punto importante. Ahora Pablo trae un contraste. Un contraste. Se conoce también por aquello a lo cual sigue. La justicia. Exacto, y aquí dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mira qué interesante. Hombre, más cosas. Justicia, de griego diakosune, originalmente significa una vida recta. Eso ya es de aspecto externo. Porque la rectitud se manifiesta a los ojos de otros, no ante los míos propios. Claro. Otra persona es la que va a reconocer una vida justa en mí, así como otra persona va a reconocer la vida justa en usted. Es una expresión. Es una expresión de la rectitud. Y es una expresión de la justicia de Dios en nosotros. Exacto. Es la consecuencia de la justicia de Dios en nosotros, no de la nuestra Sí, propia. porque nosotros la producimos. Nosotros, como ya está bien aclarando usted, si llegamos de alguna manera a tener algún aspecto de justicia, es porque la justicia de Dios. Exacto. Por está eso, ahorita usted toca un punto clave de Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. La justicia viene siendo el mismo término aquí, El Yakosune. mismo. La rectitud de Él. Lo que Él ha establecido en el camino correcto. Seguir sus pisadas. Seguir sus principios, tal cual. Exacto. Entonces, aquí el hombre de Dios se conoce porque sigue los principios divinos. Ahora, no solamente porque sigue los principios divinos en el aspecto externo de la demostración que da. Aquí viene otro punto, dice, la piedad. La palabra piedad originalmente es el motor o la motivación que impulsa la justicia. La justicia sin piedad es injusta. Y qué importante, ¿no? La piedad. Exacto. Ser Si no hay piadoso. piedad, no hay justicia. Sí, claro. Entonces sería una justicia falsa, porque es una rectitud verdaderamente torcida. Una rectitud personal, no una rectitud divina. Y muy interesante porque eso no se produce ni se garantiza que se exprese el corazón del hombre. Exacto. Porque todos estos aspectos son de una persona que tiene una relación íntima con Dios. Exactamente. Rendido a la soberanía del Espíritu en conformidad a las Escrituras. Así Porque la piedad es eso verdaderamente, esa rendición, ese temor reverente. La justicia es la manifestación de ello. Por Efectivamente. consecuente, una sin la otra no funcionan. Van a la mano. Pues el hombre de Dios se conoce porque sigue. Se ve la honestidad y la transparencia de su rendición a Dios, pero se manifiesta la justicia de Dios a través de él. Pero mira qué interesante, ¿no? Eso refleja unas cosas. La piedad es el motor interno, la justicia es la expresión de ese motor interno, de que es la piedad. Pero ¿qué es lo que refleja? Fe, que verdaderamente es doctrina. Claro. Amor, paciencia y mansedumbre. Qué interesante. Pero Si es no hay todo. una doctrina adecuada, No hay amor. no va a haber amor, No va a haber no va a haber paciencia y no va a haber dominio propio. Y qué interesante porque en el fruto del Espíritu estas tres aparecen. Exacto. Amor, paciencia, mansedumbre. Esas son Y tres, hasta la misma fe. son tres resultados Todos esos son resultados de ello. de ese fruto. Y Exactamente. ese fruto no es posible a menos
que haya una rendición de nuestra carne, de nuestro ego, de lo que somos como seres humanos a los pies de Cristo. Exactamente, ahí dio el punto clave, pastor. Si no hay ese vínculo, nosotros tenemos un vínculo como organismo vivo que somos y como iglesia, un eslabón de vida con la vida, que es Él, por así decirlo. Nosotros estamos unidos a la vida. Y a través de nosotros es que esa vida se debe manifestar. Pues un hombre de Dios se va a conocer porque expresa a Cristo. Como dije al principio, se tiene la mala idea de que le llaman hombre de Dios a cualquier predicador, porque tiene un templo de tantos millones, o tiene tanta gente, o que porque muchos lo siguen. Y bueno, y ese es un buen punto, ¿no? Porque ahorita decía de muchos millones, un lugar bonito, etcétera, etcétera. Pero el último punto creo que es fundamental. Y es importante porque haciendo un análisis del discipulado bíblico que hemos dejado también la iglesia Exacto. moderna. Bueno, Jesús fue un pastor joven de su tiempo, con una mini iglesia, nunca tuvo una mega iglesia, Exacto. sin dinero, Exacto. hizo un ministerio tan impactante que nosotros estamos hoy aquí. Solamente tuvo 12 discípulos, solamente tuvo 12 personas. Y eso es bien importante porque la gente piensa, porque tiene muchos seguidores, es un hombre de Dios. No. Bueno, hombres torcidos de mente, voy a mencionar como Hitler, tenía Sí, millones de seguidores y estaba torcido. Entonces, Jones, que era el cabecilla de una secta norteamericana que terminó asesinando a todo el mundo, se tenía muchos seguidores. Entonces, tener muchos seguidores no significa ser un hombre de Dios. Exacto, no, para nada. Ahora, para nosotros poder comprender cómo la vida de Cristo se debe manifestar en un creyente, debemos ver cuál es la vida de Cristo. Pues esto me lleva a mí, en mi opinión personal, ¿no? Que si las personas que le llaman hombre de Dios a una persona, a otro ser, porque predica bien o tiene ciertos frutos, oye, no un perfil adecuado a las... ajustado a su percepción, es porque no conocen a Cristo. Exactamente. No han estudiado a Cristo, no han estudiado la doctrina bíblica. Por eso aquí la doctrina es fundamental. Y es cristológica. Exactamente, no es ya antropológica que cae en nosotros, no es cae en Cristo. Sí, la antropología es hacia la cristología. Exacto, debe estar sujeta a la cristología. Claro. Ahora, el hombre de Dios se conoce por eso, por lo que huye, por lo que sigue, justicia, piedad, y eso se va a manifestar en una doctrina sana que es fe, en amor, en paciencia y mansedumbre, Así es. Que es dominio propio. Ahora, otro punto importante es, el apóstol Pablo en el mismo verso especifica, pelea la buena batalla de la fe. La palabra batalla en el original griego es argen, de ahí viene el término agonía. Pablo está utilizando eso en los términos olímpicos. En esos tiempos había lo que hoy conocemos como el box o el boxeo. No es como vemos en los tiempos antiguos. En la antigüedad utilizaban unos guantes de acero con algodón adentro y luchaban hasta la muerte. Hasta morir luchaban los boxeadores de ese tiempo. Era un derramamiento de sangre atroz. Un combate. Un combate. Pero el boxeador tenía que tener una preparación que no es igual como se ve en el deporte hoy día. Tienen una preparación muy fuerte. La de los boxeadores de ese tiempo era 5 veces más fuerte que la de los boxeadores de hoy, porque estaban jugando su vida. Y bueno, interesante, y ese es un punto para retomar, doctor. La preparación que ellos tenían era para morir. Ahí está. Ellos sabían que podían morir en cualquier momento y estaban listos para morir. Pero se preparaban fuertemente para luchar y salir victoriosos. Pero tenían también la clara conciencia de que podían fallecer. Claro, que podían Pues morir. qué interesante. El apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo pelear la buena batalla de la fe, lo que le está comunicando es prepárate adecuadamente. Pero prepárate ¿en qué? En la doctrina, En la fe. en el amor, en la paciencia, en la mansedumbre, mejor dicho, sujeto a Dios. Así es. Prepárate fuertemente y trabaja por eso. Y es que la Escritura nos da todos los recursos
hablando de prepararse. Exacto. Tenemos Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, cuando el Señor nos da toda la armadura que nosotros necesitamos para combatir las acechanzas del diablo, los deseos de la carne, los placeres de la vida. O sea, si Dios nos está pidiendo algo, nos está proveyendo también las Exacto. herramientas. Él te pide conformidad a lo que Él te provee. Exacto. Él no te va a pedir algo que no está provisto por Él. Efectivamente. Porque sabe que el hombre es incapaz de hacerlo en sus propias fuerzas. Porque Dios es justo. Exacto. Y es incapaz el hombre en sus propios recursos naturales de poder lograr lo divino. Por eso Él ya lo provee con anticipación. Por ejemplo, en la creación lo podemos ver. El hombre no podía subsistir sin que la creación estuviese estable antes. Efectivamente. Igual con todo lo divino para con el hombre en la moralidad. El hombre no puede vivir una vida moral justa si no es por la justicia de Cristo y la moralidad de Cristo en él. Pues aquí Pablo está proyectando eso. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Prepárate fuertemente en la doctrina, en todo el carácter cristocéntrico, en la rendición por el Espíritu de Dios para que sea Él a través de ti. Pero le estaba dando a entender exactamente lo mismo que sucedía con los boxeadores de ese tiempo. Ellos se preparan fuertemente, pero también tienen la conciencia de que pueden partir en cualquier momento. No, y es que la vida cristiana es una batalla. Exacto. Es una lucha constante. Exactamente. Por eso después dice, echa mano de la vida eterna. Esta parte ha sido muy descontextualizada. Porque piensan es como que ganas de la salvación. Exacto. Cuando Pablo le dice echa mano de la vida eterna, es capta las realidades de los asuntos celestiales. Eso es lo que está dando a entender. No, y nos da a entender que nuestra lucha, como ya la Escritura dice, no es contra sangre ni contra carne, sino es una lucha espiritual. Exacto. Porque ahí lo que Pablo le está dando a entender a Timoteo es en base a pelear la buena batalla de la fe, prepárate fuertemente. Pero ¿cómo te vas a preparar fuertemente? Sencillo, teniendo una realidad, captando una realidad de todos los asuntos celestiales, más que los terrenales, que los asuntos celestiales son más serios. Si los asuntos terrenales son serios, los celestiales mucho más. Claro, muy importante. Es mucho más todavía, mucho más todavía. Pues el hombre de Dios se conoce por esto, exactamente. Es un hombre que trabaja fuertemente por los celestiales, es un hombre que su enfoque es celestial, es un hombre que apunta a los celestiales, es un hombre que lleva a la gente a que se rindan de igual forma como él se rinde para que sigan los celestiales. No se queda en la esfera terrenal porque sabe que lo que hay aquí es pasajero, pero lo que Dios tiene es eterno. Importante. No se basa en algo nuevo, se basa en algo verdadero. Lo nuevo pasa. ¿Y cómo hemos perdido el enfoque? Sí. De lo que verdaderamente es un hombre de Dios. Sí. Y digo en un contexto general, no estamos hablando de nada particular ni de nadie en particular. Para que nadie lo tome ofensivo. No, exacto. Estamos hablando de lo que dice la Escritura. En referencia a una persona o a una figura. No, estamos hablando y contextualizando lo que dice la Escritura al momento actual que vivimos, pero también para que nuestra historia cambie. Exacto. Que nuestro rumbo cambie, que nuestras actitudes cambien, que la transformación de Cristo en nosotros, la regeneración de Cristo sea una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces somos todo menos eso. Somos todo menos hombres de Dios. Somos todo menos mujeres de Dios. Y es una faltante, sí, muy grave y muy grande en este tiempo. Y yo creo que es importante la temática para retomar. Sí, hay que. Porque la iglesia contemporánea ha perdido la perspectiva correcta de primero, de quién es Cristo. Eso demuestra una falta de identidad. Segundo, de quiénes son los hombres de Dios. Así es. Por consecuente, si no sabemos reconocer quién es un hombre de Dios, podemos estar propensos a seguir una enseñanza inadecuada, errada, y eso va a traer una consecuencia. Nuestra vida va a ser moralmente inadecuada. Porque ninguna doctrina errada lleva a una moralidad correcta. Claro. Eso es imposible. Es imposible. Yo me atrevo a decir, y siempre lo he dicho, una doctrina sana conforma corazones sanos. Una doctrina errada conforma corazones de igual forma, errados. Y es que la palabra de Dios es la que tiene el poder.
Una vez que nosotros entendemos que el poder no radica ni en el predicador, ni en el maestro, ni en ninguna otra persona, sino en Cristo y su palabra. Exacto. Es ahí donde va a empezar esa transformación en nuestras vidas y vamos a entender. Porque es importante cuando el doctor dice la sana doctrina, no estamos hablando en un contexto ideológico, filosófico, ni denominacional. No. Estamos hablando de un contexto bíblico, como estamos leyendo, sin descontextualizar el origen, la etimología, ni la cultura, ni el lenguaje. Exacto. Sino más bien contextualizando lo que dice la Escritura al tiempo actual. Exacto. Porque actualmente se ha perdido la identidad. Sí. Hay una, como decía usted ahorita, hay una falta de identidad, de manera que ya no nos identificamos quién es quién, Sí. cómo somos. Ahora, estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando en este caso del perfil de aquellos que ocupan un lugar de autoridad, pero también eso ha llevado a que la iglesia pierda su identidad, porque volvemos a lo mismo. La sana doctrina no es lo que nosotros pensamos, y volvemos a aclarar, la sana doctrina es lo que la Biblia enseña. Amén. Enseñándose correctamente, la Escritura da resultados, y esos resultados son benéficos, son de transformación, son de cambio. Ahora, quiere decir que cuando yo me someto a lo escritural, mi vida va a tener un cambio. Ahí está viviendo la sana doctrina. Entonces ahí estoy viviendo en la sana doctrina, en la sana enseñanza, porque la palabra de Dios me dice qué sí debo hacer, qué no debo hacer, cómo comportarme y cómo no comportarme. Buen punto, doctor. Gracias por aclararlo, porque la gente tiene un malentendido con lo que es sana doctrina. Piensa que sana doctrina se basa en lo que un predicador dice o en lo que un movimiento denominacional especifica. O mucha gente piensa que es mi percepción. Y no, la sana doctrina es la Escritura, Cristo en el creyente. Aquí, y cabe aclarar esto, cuando hablamos de sana doctrina, que a muchos les molesta la palabra sana doctrina, no estamos hablando de nuestra percepción. No. Estamos hablando desde el contexto escritural de la Biblia. Amén. Esa es la sana doctrina. Lo que yo diga, lo que el doctor Félix Muñoz diga, lo que otra persona opina referente a la misma Biblia, no importa. Pero sí importa lo que la Biblia nos dice a nosotros respecto a nuestro estilo de vida. Pues una de las cosas, ¿verdad? Y gracias por tocarlo, es eso. Si tenemos una vaga o mala percepción de la realidad celestial, nuestra vida va a ser igual. Va a ser igual. Por eso Pablo le dice, echa mano de la vida eterna. No habla de salvación, está hablando de tener una percepción adecuada de las cosas celestiales, pero a la misma vez tener una percepción adecuada de las terrenales, que nosotros no debemos basarnos en lo terrenal, debemos basarnos en lo celestial. Ahora, otro punto importante que me gustaría tocar, y con esto vamos a culminar, es que el hombre de Dios se le conoce por aquello a lo cual él es fiel. Y esto es un punto importante y es el clímax del mensaje. ¿Por qué? Pablo le escribe a Timoteo, en el cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, esto es fundamental. Temando delante de Dios, verso 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí hay dos puntos importantes. Le dice a Timoteo, temando, es una orden, no es una recomendación. Es una orden. Es una orden. Esto es un mandato divino. Y cuando Pablo utilizaba temando, aquellos que estaban bajo su supervisión comprendían que era algo inspirado por Dios y provenía de Dios. Sí, definitivamente yo reconocía. Que no era como que un mandato personal, porque cuando era un mandato personal, Pablo decía, como dijo a Corinto, digo yo, no Cristo. Sí, él aclaraba. Él aclaraba. Pero en el momento cuando él decía, temando esto, estaba usando su autoridad apostólica como Dios se la había dado en ese tiempo para establecer un fundamento doctrinal. Perfecto. Ahora, temando, echa mano a la vida eterna, buena profesión delante de los testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que aquí viene el punto importante, que dio testimonio. La palabra testimonio
Acaba de aclarar dos cosas. Uno, primero dice profesión. 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 En el verso 12. La profesión. La profesión es, si te pones a observar, Cristo sabiendo lo que le venía, sin importar el costo, lo hizo. Efectivamente. Él sabía el propósito. Él sabía que iba a perder, él sabía que iba a entregar su vida. No perderla, porque la vida no pierde la vida. Así es. Él es la vida. Él sabía que iba a entregar su vida. Él lo sabía claramente. Y aún así prosiguió. Pues entonces él estaba demostrando una fidelidad. Un compromiso. Un compromiso. Entonces Pablo le está dando el mandato a Timoteo que viva de igual forma como Cristo. Fiel hasta la muerte. Al compromiso. Por eso, si notas la línea contextual, prepárate igual que los boxeadores que iban al campo a morir. Fuertemente, dedícate a vivir como Cristo. Ahora te mando a que seas fiel como Cristo. La profesión verdaderamente significa ser fiel. Cristo sabía que le iba a costar la vida y aún así prosiguió adelante hasta el final. Pues Pablo le está dando a entender lo mismo a Timoteo. Así como Jesús sigue adelante. Por eso menciona que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él siguió, sin importar. Pilato lo entrevista y le dice, ¿eres tú? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Sí, nunca negó. Nunca lo negó. Nunca lo negó. Incluso él mismo especifica diciendo, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Por consecuente, lo que está dando a entender es para ser fiel hasta el final. Pues Pablo le está dando a entender a Timoteo que el hombre de Dios se conoce porque es uno fiel, que demuestra el mismo carácter fiel de Cristo. Cristo fue fiel al Padre, a las Escrituras y a su cometido. No, y como dice en Filipenses 2, 5, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos del versículo 5 en adelante cómo habla sobre el autodespojo de Cristo, donde Él decide, aún a pesar de saber lo que le venía, llegar hasta el final. Y yo creo que eso es importante, porque yo mencionaba recientemente en un mensaje, hablando del precio del discipulado, que Jesús le exigió lo mismo a sus seguidores. Es correcto. Y hoy cuestionamos y decimos, ¿cómo Cristo va a querer que tú te mueras? Ajá. Porque usted dijo algo al principio del programa, de la enseñanza. Estimamos tanto nuestra vida que estamos haciendo tesoros en la tierra porque pensamos que aquí nos vamos a quedar. Exacto. Y Cristo dijo, no, menosprecien esa vida. Exacto. Porque cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir a cambio? Mira, te digo una cosa, Pedro, que todo aquel que dejó padre, madre, esposa, hijos, trabajo, todo, recibirá 100 veces con persecuciones. Siempre decimos 100 veces más, hermano, sí, pero con persecuciones. Ajá. Y en el futuro, la vida eterna. La vida eterna, exactamente. Entonces, esa es una enseñanza fundamental para entender que el tesoro no está en la tierra, el tesoro está en el cielo. Que vale la pena vivir como Cristo porque vamos a tener la recompensa de Cristo. Porque la recompensa de Cristo, como le dice él al ladrón, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, es que al morir, resucitar con un cuerpo glorificado, él había cumplido con el propósito de redimir. Esa es la garantía de redimir a la resurrección. Es el clímax que garantiza que todo fue consumado. Completo. Y la ascensión es la garantía de que el creyente recibe la misma consumación. Efectivamente. Entonces aquí Cristo lo que está dando es un testimonio eficaz, verdadero, fiel. Pues el creyente debe, si dice ser discípulo y dice ser parte de la iglesia, que es el cuerpo o organismo vivo que está adherido a la cabeza, que es él, debe vivir como él. Porque el propósito de la iglesia es permitir en una rendición de vida que la cabeza se exprese su voluntad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en base a conocer al hombre de Dios, en base a lo que es fiel, que debe ser fiel en base a la profesión, igual como Cristo, pero también en base a las Escrituras. Por eso dice, verso 14, que guardes el mandamiento. La palabra mandamiento originalmente habla de ¿qué? Las Escrituras. Así es. Aquí hay dos cosas importantes. Te mando,
Mandamiento. Te mando es la orden, mandamiento es la aplicación de ello. Pues por consecuente, lo que Pablo le está dando a entender a Timoteo es que te sujetes a las Escrituras y a todo lo que ya está establecido en base a la persona de Cristo, que fue fiel hasta la muerte y se mantuvo en la verdad. Pues entonces, para concluir, podemos conocer un hombre de Dios por aquello de lo cual huye, del amor al dinero, del pecado. Es un prófugo constante y no se enfoca en lo terrenal, se enfoca en lo celestial. Es un hombre que se conoce por aquello a lo cual sigue. ¿Sigue qué? La justicia, sigue la piedad y lo manifiesta en una doctrina sana, en amor, en mansedumbre, en paciencia. Se conoce porque tiene una realidad, capta las realidades celestiales y sabe claramente que si aquí son importantes, las celestiales son mucho más, porque lo terrenal proviene de lo inmaterial. Dios creó, pero antes de que haber creado lo material ya había algo creado con anticipación. Sí, efectivamente. Lógico, no él, porque él es increado. Pero también se le conoce por aquello lo que es fiel. Es fiel, así como Cristo lo fue, y se sujeta a las Escrituras, tal como Cristo, y lo manifiesta constantemente. Amados hermanos, es una temática profunda. Probablemente usted diga, bueno, todavía estamos en la carne, todavía luchamos con el pecado. Tal vez el tema está exigiendo demasiado de nosotros, pero Cristo nos dio las herramientas. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos las escrituras que profundizan en todo lo que nosotros necesitamos como personas y como seres humanos. Entonces es importante que entendamos que sí, estamos en proceso, estamos en una lucha constante, pero hay algo fundamental: persistir, seguir adelante hasta que lleguemos a ser, como dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versículo 13, a estar completados a la imagen de Cristo. Amados hermanos, nuestra intención es precisamente edificar el cuerpo de Cristo para que usted sea más como Cristo, menos como usted o menos como cualquier otra persona. Doctor, muchas gracias, por el tema de hoy. Dios lo bendiga y los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerde seguirnos en las redes sociales, en Contexto, en Facebook y también en YouTube. No olvides compartir, que sabemos alguien será bendecido. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Amén.